Bienvenidos a la sesión de hoy a la plataforma de diagnóstico de tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente a Teodoro Martín, que nos va a poner sobre la mesa los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en el campo de inteligencia artificial en radiología. Como expertos tenemos a José del Cura, tenemos a Pepe Albillos y a Carlos Gallego, que nos darán también su visión, su opinión después de la presentación de Teodoro. O sea que, sin más preámbulos, os animo a que pongáis todos vuestros comentarios, preguntas en el chat y al final de la presentación pues yo lo plantearé con el panel de expertos que tenemos. Sin más preámbulos, Teodoro, todo tuyo, por favor. Adelante. ¿Se ve la pantalla bien? ¿Se escucha, no? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en la plataforma. Efectivamente, vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de algunos retos de inteligencia artificial en radiología. Como digo, esto más que nada es la experiencia personal de los últimos años trabajando con inteligencia artificial. Vamos a hablar de muchos retos. Como se suele decir, son todos los que están, pero no están todos los que son. Seguramente se quedan retos en el tintero. Y lo vamos a hacer de una manera un poco diferente, porque muchas veces cuando vemos charlas de inteligencia artificial, pues se tratan temas muchas veces repetitivos. Aquí vamos a tocar temas que no se suelen tratar en estas charlas de inteligencia artificial y creo que pueden ser interesantes para los oyentes, ver otras perspectivas y ver cómo estas imágenes que estoy poniendo pueden enfocar o pueden entroncar con todo lo que estamos hablando de retos de inteligencia artificial. El primer reto es tener, en mi opinión, una educación general básica en inteligencia artificial. A ver, no estoy hablando de formación. Hace poco se habló de que si los residentes tenían que formarse en inteligencia artificial, tenía que ampliarse los años de residencia. Quizá hablemos un poquito después de eso, pero yo hablo algo menos ambicioso, algo simplemente tener una educación básica en todo el tema este de inteligencia artificial en radiología, porque creo que es fundamental para poder hacer frente a todo lo que nos venden, a todo lo que nos presentan y a todo lo que se viene encima. Toda la historia de inteligencia artificial no voy a explicarla ni muchísimo menos, porque vamos, es larguísima desde la época de Alan Turing, pero haciendo un poco de resumen, nos vamos directamente a lo último, a lo que ha salido, a la inteligencia artificial generativa y a ChatGPT, que realmente lo que ahora mismo nos están bombardeando y lo que nos están metiendo por los ojos. Y la verdad que con respecto a esto me gustaría decir que no es oro todo lo que reluce, ni inteligencia artificial solo ChatGPT. Pues que parece hoy en día que se da una charla y en la primera diapositiva ya directamente se deriva en hablar de ChatGPT cuando realmente hay años y años de inteligencia artificial basada en imagen, basada en otro tipo de algoritmos que parece que ya se está olvidando. Y eso es lo que está ocurriendo más o menos con ChatGPT, cuando la gente piensa en inteligencia artificial generativa, en modelos de lenguaje, o incluso en dar una charla, ya directamente piensa, le pregunta a la gente, oye, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Ah, sí, eso de ChatGPT. Pues claro, está ocurriendo un fenómeno que ya ha ocurrido con otros productos a lo largo de la historia en reciente, que estamos identificando directamente con la marca del producto lo que estamos consumiendo. ¿Vale? En muchos hogares se usan términos para referirnos a productos y casi está pasando eso de una manera un poco peligrosa con la inteligencia artificial. Tiene un nombre que es la generalización o la vulgarización de la marca, otros le dicen que se llama genericidio, que es que realmente la marca se come al producto completamente. Y entonces puede llegar a la falsa sensación de que toda la inteligencia artificial, toda la historia de la inteligencia artificial, ahora se está resumiendo en ChatGPT. Porque aparte de que ChatGPT es una parte ínfima solo de la inteligencia artificial basada en el lenguaje, de la inteligencia artificial generativa, independientemente de los modelos que se usen, hay que recordar efectivamente que existen otras cosas más allá. Es verdad que ChatGPT puede demostrar sus ventajas, es muy accesible, una página web y directamente ya podemos trabajar con ella y ayuda a muchas tareas, puede escribir artículos, búsqueda bibliográfica, los informes te los puede estructurar, te hace plantillas de informes, te puedes traer o resumir informes radiológicos o incluso generar informes, que todo eso está muy bien, siempre con ciertas excepciones, pero también tiene una serie de inconvenientes. Lo de pago quizás sea el menos de los problemas, pero se tiene que actualizar, van saliendo versiones, si estás usando una versión antigua ya no va a tener las últimas prestaciones.
una de las cosas más importantes es que se inventa cosas, eso no se nos tiene que olvidar, las famosas alucinaciones. La referencia bibliográfica es solamente un ejemplo, que eso es, tiene una imaginación tremendísima para crear bibliografía. Y la cosa más importante, en mi opinión, es que se nos tiene que meter en la cabeza que es una inteligencia artificial generalista. O sea, que no está pensada para medicina ni para biomedicina y muchísimo menos para radiología. O sea, que nadie piense que los creadores de ChatGPT dijeron, vamos a hacer una herramienta para ayudar a los radiólogos. O sea, que funcione para muchas cosas no quiere decir que esté entrenado 100% para todas las cosas, como veremos a continuación. O sea, cuando se usa ChatGPT, se tiene que ser consciente de que se está usando una cosa que sirve absolutamente para todo. Y si algo sirve para todo, después depende mucho de cómo se pregunten, de los famosos prompts, de qué forma se hace la pregunta. No es lo mismo ChatGPT que GPT, que a veces también ambos términos se usan indistintamente y GPT es, se puede decir, el ordenador madre, los servicios madres de ChatGPT, porque ChatGPT simplemente es un chat. Es una herramienta que el único entrenamiento, exagerando un poco, el único entrenamiento que tiene es contestarte de la manera más plausible posible en función de la información que tiene, de cómo la sintetiza, de cómo la mezcla, pero que es una herramienta entrenada para responder, no entrenada para saber ni para razonar. Es verdad que genera información nueva, pero genera información nueva a partir de la síntesis de cosas que encuentra en Internet. Y como digo, fácilmente manipulable, pues según, como pregunta, aquí hicimos un breve experimento, le copiamos directamente de Internet, directamente de Radiopedia, una clasificación de fístulas arteriovenosa-durales y le preguntamos cuál era, y era una tipo 3 y nos respondió una tipo 4. Se lo volvimos a preguntar y nos dijo una tipo 3. Y ya por jugar con el sistema le dijimos, no, no, está equivocado, no es una tipo 3. Y dice, uy, perdona, efectivamente es una tipo 4. O sea, tiene una forma de cambiar su opinión según lo que tú le dices, que estos son mis principios, si no te gusta, pues tengo otros. Entonces, si un sistema que se supone que hay que confiar en él, tú mismo le estás diciendo que no y dices, uy, sí, sí, perdona, perdona, esto no es así, pues la verdad es que te genera un poco de desconfianza usarlo. Otro reto que me gustaría comentar es qué tipo de inteligencia artificial necesitamos o qué tipo de inteligencia artificial queremos. Y esto me gusta ilustrarlo con este ejemplo de la comida rápida y la comida lenta, porque existe el sushi, la comida rápida que puedes llamar y te la llevan a casa, al igual que hay un tipo de inteligencia artificial rápida, que sea directamente la compra y ya la está usando, que es muy accesible y que es muy fácil de implementar. No necesita grandes soportes ni grandes cosas, pues como ocurre con la comida rápida. ¿Qué ocurre en contraprestación? Pues que muchas veces el origen de esas aplicaciones es un origen desconocido. No sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo funciona, como pasa a veces con la comida rápida, no sabemos qué ingredientes se han usado. Eso genera un poco de desconfianza. Y una cosa que muchas veces no caemos es que muchas veces ni la necesitamos. Pero claro, no nos queda otra. Un viernes por la noche, pues tú llamas y pides por lo que hay, sushi, hamburguesa o pizza. Y muchas veces pasa eso. Las herramientas que están disponibles dicen, no, esto es una herramienta para detectar fracturas de tobillo. Y dice, ya, pero es que yo no necesito. El problema en mi hospital no es detectar fracturas de tobillo. Ya, ya, pero es que viene aquí en este sistema, en este orquestador y va incluida. Y dice, "Pues, entonces, frente a esto que tenemos, pues otro tipo de comida, otro tipo de inteligencia artificial de generación propia, que claro, la creación es mucho más lenta, hace falta mucho más gente implicada en el asunto, un proceso de I+D más laborioso, tienes que tener tus datos, tener tus soportes de ingeniería y demás, que lógicamente no está al alcance de todo el mundo, pero ¿qué es lo bueno que tiene? Que es un producto de cercanía, lo entrenas con tus datos, con los datos de tu entorno, con lo cual la precisión y la reproducibilidad del sistema eh, para lo que necesitamos en nuestro entorno va a ser mayor. Y es una inteligencia artificial 100% explicable porque tú mismo la has desarrollado y cuando aciertas sabes por qué aciertas y cuando fallas, que es lo más importante, sabes dónde falla, porque tú mismo lo has entrenado, no es una caja negra que se haya hecho fuera y sobre todo que se ajusta a la necesidad. Mira, yo es que en mi entorno yo lo que necesito es una inteligencia artificial que haga mediciones automáticas de escoliosis, porque es que tenemos muchísimos pacientes de este tipo y yo lo necesito esto y voy a entrenarlo con mis pacientes. Pero claro, también todo tiene sus pros y sus contras. Otra cosa que hablábamos antes era el reto de qué papel juega el radiólogo en todo esto de la inteligencia artificial. A mí me gusta pensarlo más como está en el centro de todo, o sea, es como controladores aéreos, como controladores de todo lo que entra, de lo que sale.
probar puntualmente cosas y demás. Porque claro, la otra opción es ser usuarios finales, que no tenemos ni voz, ni voto, ni decisión, que como decía antes, te llega el producto y si quieres lo usas o no, que esto es bastante peligroso porque claro, llega al final y dice yo, mira, para mí no me interesa, yo no lo uso y esto alimenta un poco la leyenda negra de la inteligencia artificial, de "Ves, si es que no la necesitamos, si es que está ahí y no la vamos a usar". En el otro extremo está todo lo contrario, que el radiólogo se implique como creador principal de inteligencia artificial, que sobre la teoría, sobre el papel está muy bien, pero hay que recordar que los radiólogos no tenemos formación de esto. Decíamos antes, bueno, que sí, que hay que formarse, y efectivamente, pues, pero a veces tengo la sensación de que los radiólogos tenemos que saber de todo, y sobre todo desde el punto de vista informático, no sé si será porque trabajamos con ordenadores, y por mucho que queramos los radiólogos, no vamos a llegar al nivel necesario para desarrollar nosotros mismos herramientas de inteligencia artificial, porque nuestra tarea es otra tarea. Y para ello existen ingenieros informáticos, analistas de datos y demás que pueden hacer esa tarea. Que por mucho que esto es como Fernando Alonso. Fernando Alonso sabe de coches un montón, pero cuando llega al pie no se baja del coche, pone la rueda y se vuelve a meter en el coche. Podría hacerlo, sí, pero dejaría de hacer su labor. Aquí nos pasa algo parecido. Si intentamos abarcarlo todo, no creo que consigamos tener una inteligencia artificial de calidad y tenemos que delegar, tenemos que saber delegar y reconocer nuestras limitaciones y empezar a confiar en otros especialistas, como puede ser eso, los ingenieros informáticos. Como digo, dentro de ese papel central, pues sí vendría el trabajo del radiólogo de que nos presentan una herramienta que te hace automáticamente el FENNAMASI y tú le puedes decir, mira, pues no me interesa, muchas gracias, pero no me interesa porque, o uno, en mi hospital no hacemos músculo esquelético, por ejemplo, o dos, prefiero mantener esa capacidad, esa labor, ese trabajo diagnóstico del radiólogo en función en detrimento de una herramienta que me vaya a sustituir directamente. Tenemos que tener el control sobre eso. Pero claro, cuando viene una herramienta de inteligencia artificial, que es un sistema de reconocimiento de voz, que te permite informar sin equivocarte, sin tener que rectificar y ser mucho más eficiente en tu radiólogo, pues está una inteligencia artificial que sí nos interesa, que sí podemos adquirirla. Porque hay que recordar que los sistemas de reconocimiento de voz no son grabadoras, no son transcriptores. Son sistemas que están basados en inteligencia artificial, que predicen la siguiente palabra, en fin, que a veces usamos inteligencia artificial y no sabemos ni que la estamos usando. En relación con el papel, también la actitud que tienen que jugar los radiólogos. Hay radiólogos que tienen una actitud opositora de plano, que es decir, mi inteligencia artificial no me interesa, que eso quizá tampoco sea. En el otro extremo, tampoco es muy sano una actitud hiperintegradora de que yo quiero probarlo todo, sí, 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 dámelo, yo lo pruebo, yo ya más que solamente sé trabajar con inteligencia artificial, que tampoco es el plan. Hay otros que tienen una actitud indiferente. Sí, inteligencia artificial, bueno, a mí no me va a pillar, bueno, ya veré cuando venga, ya no sé qué. Y hay otros que una actitud reflexiva, una actitud crítica, decir, mira, pues esto sirve, esto no sirve, vamos a ver dónde falla, dónde no falla, necesito esto, necesito lo otro. Una cosa muy importante y casi central en todo lo que estamos hablando es conseguir una desambiguación del término inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que es que estamos usando inteligencia artificial, o como decía antes, casi ChatGPT, para todo. Y ese para todo conlleva unos peligros. Porque claro, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Pero claro, ¿a qué nos referimos cuando hay gente que teme la inteligencia artificial y a mí no me gusta la inteligencia artificial? O hay gente que rechaza la inteligencia artificial o que la odia, porque la frase es esa, yo no me fío de la inteligencia artificial o yo no quiero usar inteligencia artificial. ¿Pero qué inteligencia artificial estamos hablando? O sea, dentro del proceso de un departamento de rayos, desde que entra el paciente hasta que sale, hay muchas etapas, hay muchos estadios en los cuales puede actuar la inteligencia artificial para protocolizar estudios, para adquirir imágenes, para realizar el informe, para comunicar los resultados, pero claro, siempre, y yo siempre, que es una cosa es subconsciente, que nos referimos a yo no quiero la inteligencia artificial que me sustituya en labores diagnósticas, sobre todo. Porque claro, nadie en su sano juicio no quiere una inteligencia artificial que ayude a tener imágenes de mejor calidad o no quiere una inteligencia artificial que nos ayude a que los pacientes puedan acceder de una manera más eficiente a los informes. Pero claro, siempre habría entonces eso que especificar exactamente qué inteligencia artificial es la que no te gusta. Digo que normalmente pues todo el mundo se refiere a la parte puramente de diagnóstico, porque digo, una inteligencia artificial que está integrada ya en sistemas de TAG que permite reducir dosis a una cuarta parte,
Esa inteligencia artificial yo creo que la queremos todos y no nos va a sustituir. Lo único que va a hacer es que se hagan test de screening de cáncer de pulmón y que radiólogos tengan que informar estos test de screening de cáncer de pulmón. Y cualquier radiólogo que esté capacitado, no el que esté formado en inteligencia artificial sustituirá al que reemplaza. No, no, no. Estos son estudios que hay que informar. Se han adquirido con inteligencia artificial, el paciente se ha beneficiado porque tiene menos dosis, pero son cosas que hay que informar igual, aquí nadie va a sustituir a nadie. O, por ejemplo, en resonancia magnética se ha dado también un salto tremendísimo en los últimos años de calidad de imagen usando inteligencia artificial y de tiempo de estudio. O sea, es que en un minuto hacemos un coronal de rodilla que tiene todavía mejor calidad que la secuencia convencional. Permite adquirir imágenes que antes eran 8 o 10 minutos de máquina, ahora con muchísima mayor calidad, como la imagen esta de CT-Like, y hacer protocolos que antes eran 10-15 minutos, pues ahora podemos hacerlo en menos de 5 minutos, un protocolo de rodilla con sus 4 o 5 secuencias. Y ya no solo por hacer más estudios y demás, sino que tenemos una población, hay ciertas poblaciones que se mueven dentro de la máquina y hay que hacer sedaciones o anestesias. Pues todo esto va a ayudar a minimizar las sedaciones, minimizar la anestesia o la dosis necesaria para dormir a pacientes para poder hacer los estudios y se podrá tener un mayor acceso a la resonancia magnética, por ejemplo. Pues aquí no, al menos yo no veo el problema de usar inteligencia artificial o el famoso código ictus, que entre las muchas limitaciones de hacer la resonancia, antes era el tiempo de resonancia, pues aquí tenemos 4 secuencias en un poco más de 3 minutos y un diagnóstico de un infarto masivo de la cerebral media derecha. Y se pueden hacer también, gracias a la inteligencia artificial, se permite este tipo de cosas. Otra cosa que hemos comentado antes es el etiquetado de datos. ¿Vale? Aquí pensaremos que tiene que ver ClinicWorks con todo esto. Bueno, el etiquetado de datos es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Todos sabemos que etiquetar datos, pues en analítica, en informe y demás, decir si tiene o no tiene, o en radiografía tiene fractura o no tiene fractura, en resonancia tiene lesiones o no tiene lesiones, y todo eso es lo que alimenta los algoritmos de inteligencia artificial. Pero el reto ya no es solo etiquetar, sino las dudas que plantea todo esto. ¿Quién tiene que hacer ese etiquetado de datos? Radiólogos expertos, radiólogos de información, en función de cómo sea ese etiquetado, así va a ser la calidad del algoritmo. Y otra cosa es que se reconozca el trabajo del radiólogo etiquetando estos datos, que no sea solo aquí etiqueto datos y aquí todo es, no se me reconoce mi trabajo, no, esto es gratis y demás. Porque claro, si los radiólogos tenemos ya una tarea administrativa bastante importante, pues deja esa tarea para tener que hacer esa tarea, esa otra tarea de etiquetado de datos, y las casas comerciales y la industria además tiene que tener en cuenta que es una parte muy importante y que se tiene que dar valor al trabajo del radiólogo, porque esos datos tienen que ser precisos, tienen que ajustarse a unos estándares de ética, tienen que estar balanceados y sobre todo eso, como comento, tienen que ser de calidad y etiquetados por anotadores capacitados, porque al final es la base de la inteligencia artificial. Si no está bien etiquetados, pues ya vienen los sesgos y demás que hablaremos después. Hablando de sesgos, un nuevo sesgo que se nos presenta, como momento es el reto del lenguaje, este ejemplo de la Torre de Babel, porque hasta ahora la inteligencia artificial basada en imágenes era algo ideal, casi desde el punto de vista de democratizar el uso de la radiología y de la inteligencia artificial. Tú te podías hacer una placa de tora en cualquier parte del mundo y un sistema de inteligencia artificial entiende ese lenguaje universal que son las imágenes, al igual que un lenguaje universal para los radiólogos, y la puede interpretar no solo en el Nepal, sino en la España vaciada. O sea, en cualquier sitio, pues, la inteligencia artificial ayudaba a que ese paciente tuviese un informe adecuado y más o menos supervisado por un radiólogo y demás, pero era algo, un lenguaje universal. ¿Qué ocurre ahora con los modelos del lenguaje? Pues los modelos del lenguaje, en su propia concepción, estamos introduciendo un nuevo sesgo que es el propio lenguaje con el que se están entrenando esos sistemas. Porque es verdad que la inteligencia artificial en imagen tiene sus sesgos y demás, pues, se entrena con más hombres que mujeres, se entrena con más adultos que niños, ya se van viendo que efectivamente existen sesgos y todo eso influye a la hora de interpretar y aplicar los resultados. Pero es que en el lenguaje estamos hablando de que las 5 lenguas más habladas del mundo, después te pones a buscar en PubMed todo lo que hay publicado sobre lenguaje, inteligencia artificial generativa, y el 95%, por no decir el 99% de todo lo publicado está en inglés. ¿Vale? Y eso, claro, influye. Y ya no estoy hablando del español o del francés, sino del alemán o del italiano, que se ven infrarrepresentados en todo esto.
Es verdad que podemos pensar y todos lo hemos usado. Se usa ChatGPT como prácticamente como traductor y traduce muy bien. Y si le preguntas en español, te contesta en español. Pero ya empieza a haber algunos artículos, algunos autores que están proclamando que dice, oye, mira que sí, que está muy bien, pero se pierde algo. Se pierde precisión, se pierde calidad. No es lo mismo preguntarle en inglés que te responda en inglés que preguntarle en español, que tenga que traducir, que te vuelva a traducir, que te vuelva... En ese proceso, en ese se pierde algo de calidad, y estoy hablando de español, que es un idioma bastante hablado, pero con otros idiomas minoritarios, la cosa, el gap, la diferencia puede ser aún mayor. Por lo cual, tenemos que tener este reto presente de que una inteligencia artificial basada en el lenguaje, en un mundo en el que hay muchísimas lenguas, es un seco per se en esa implementación. Otra cosa que quería comentar es el reto o la necesidad de customizar o de hacer una inteligencia artificial acorde con nuestras necesidades. ¿Vale? Aquí pongo el ejemplo de Paco de Lucía y Michael Jordan, ahora lo entenderéis por qué. Se pueden, sobre todo los modelos, estos últimos que estamos hablando, de modelos del lenguaje, se puede hacer una especie como de ajuste fino o del prompting. Normalmente los sistemas de ajuste fino son en herramientas de lenguaje natural un poquito más modelables, más accesibles, que permiten introducir datos etiquetados, entrenar con tus propios datos, testearlos. Lógicamente requiere mucho más tiempo, pero podemos hacer un ajuste fino para tener un resultado 100% acorde a nuestro entorno, a nuestro medio, a lo que nosotros necesitamos. Mientras que en el otro lado tenemos el prompting, que es la manera que tenemos de darle información o de poner en contexto a ChatGPT, que nos permita acotar ese tema de conversación, mejorar las precisiones de nuestra respuesta y lógicamente hay una ingeniería de prompting ya desarrollada de cómo hacer eso y la verdad es que es bastante interesante todo ese tema. Y es recomendable, pero claro, te reduce un poco esa sensación de automatización de procesos. O sea, si a una herramienta de inteligencia artificial tú le tienes que decir, oye, mira, te voy a presentar ahora un caso de un paciente que sé que a ti que te parece que, pues claro, le estás dando la mitad del trabajo hecho. Incluso hace poco se decía eso, que es que nada más que con el prompting tú mismo te estaba, con la pregunta que le haces tú mismo te estás haciendo dando la respuesta. Entonces te da que nosotros hacemos gran parte de ese trabajo y también depende de ese prompting va a tener un resultado u otro. Y aquí ponía ese ejemplo de la guitarra y de la música, pues claro, es como si un gran guitarrista necesita tocar una pieza de Albeni o de Manuel de Falla, no es lo mismo tocarla con una guitarra afinada a mano, construida a mano, preparada a mano por un luthier, que sabes que va a sonar como Los Ángeles, que ir a internet y comprarte la primera guitarra que aparezca en Amazon siguiendo el analogismo con ChatGPT. Pues no, bueno, es que da igual, tampoco te pongas exquisito, pues una canción pues puede sonar más o menos igual y tampoco son tan malas las guitarras que valen, tampoco hay tanta diferencia ya, pero es que estamos hablando de sanidad y estamos hablando de medicina. Y ahí las diferencias sí, y los detalles sí cuentan, con lo cual cuanto más ajustado esté el sistema, mejor. Y la otra cosa que me gusta explicar a mí esto es con la paradoja de Jordan Marín. Esto, un ejemplo un poco ficticio, pero imaginaros que soy el ministro de Deportes de una isla de la Polinesia, tenéis todo el dinero del mundo, una máquina del tiempo, y os dicen, mira, para la Olimpiada de París queríamos el mejor deportista de todos los tiempos. Trátelo porque necesitamos la medalla de oro. Vamos a ganar una medalla de oro. Entonces, pues muchos pensarán que el mejor deportista de todos los tiempos, pues Michael Jordan, el más mediático, el que todos conocen, el que más resultados ha conseguido. Y dice, pues mira, pues Michael Jordan. Y cuando llega Michael Jordan a París, le dice, bueno, ¿dónde tengo que competir? Y dice, pues tienes que competir en bádminton. Entonces, Michael Jordan, por mucho Michael Jordan que sea, por mucho ChatGPT que sea, cuando tiene que hacer una tarea tan específica, aquí sabemos todos quién ganaría. Una persona entrenada por y para el bádminton. Una persona, un sistema de inteligencia artificial entrenado específicamente para una tarea. ¿Vale? Afinado y ajustado para una tarea. Y esto no es una cosa que yo me esté inventando ahora ni nada, es que tenemos el ejemplo de Deep Blue. Cuando hubo la competición esta de Deep Blue contra Kasparov, Deep Blue, el ordenador no es que estuviese entrenado casi para jugar al ajedrez, es que estaba entrenado para ganar a Kasparov. O sea, una tarea súper específica y por eso le ganó. Si la tarea hubiese sido jugar al parchís, pues el ordenador hubiese perdido, porque es otra tarea diferente, no estaba entrenado para eso. Entonces esto, si me permite un poco la analogía, pasa un poco con los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, esto lo probamos. Nosotros mismos tenemos un sistema de procesamiento natural del lenguaje para la detección de hallazgos inesperados y testeamos efectivamente la capacidad de un sistema que se llamaba Roberta, que es un sistema tipo BERT de Transformers,
para esta tarea comparado con ChatGPT, y en un sistema entrenado específicamente para eso, con nuestros propios datos, versus un sistema que se metía los datos y a ver lo que te daba, pues lógicamente el sistema entrenado consiguió una mayor precisión, una mayor capacidad de detectar estos hallazgos inesperados. En este caso era un paciente que venía por deterioro cognitivo y tenía un aneurisma intracraneal, pues lo detectó mejor nuestro sistema que el sistema de ChatGPT. Es verdad que ChatGPT puede hacerlo, pero es lo que os digo del prompt. Le tienes que decir, mira, un hallazgo inesperado, es un hallazgo que el paciente viene por una cosa y se encuentra al final otra. Ahora te voy a pegar un informe. Por favor, dime si es inesperado. O sea, y le pega el informe. Este en el caso era una columna cervical, tenía un tumor de Pancoa y el sistema sí, te lo acierta. Pero lo digo, esa sensación de automatización se pierde un poco. Mientras que otro sistema, el sistema que tenemos nosotros, lo hemos podido integrar fácilmente en nuestro PACS, en nuestro GIS, y lo llevamos usando unos 5 años y hemos pasado de una línea base de unos 500 hallazgos inesperados reportados voluntariamente, se podría decir, activamente por los radiólogos, a casi 6.000. Y claro, esto es una mejora porque hallazgos que antes se quedaban sin notificar, y es verdad que todos tenemos compromiso con notificarlo y todos tenemos nuestro sistema de notificación, pero también es verdad que en el día a día se puede escapar un hallazgo o tú o subjetivamente consideras que no es. Y el sistema, nosotros lo que hacemos es cuando vas a hacer el informe, te sugiere y dice, oye, hay un hallazgo inesperado, ¿tú quieres que se notifique sí o no? O sea, que esto no es la máquina que se ha vuelto loca y empieza a notificar hallazgos, no, no, el radiólogo es el que dice sí o no a cada caso. O sea, un sistema de asistencia, en este caso, a la notificación de resultados. Ya vamos a ir acabando. El flujo de trabajo. Se ha comentado antes la importancia de integrar esta herramienta en nuestro flujo de trabajo. Aquí traigo el ejemplo, la figura de John Lennon, porque mucha gente imagina un mundo apocalíptico en la que la inteligencia artificial, pues, decía antes, nos sustituye, nos reemplaza. A mí me gusta más un sistema en el que la inteligencia artificial esté integrada, y ya no solo en tareas radiológicas, sino en una cosa que a veces se nos olvida, que son tareas administrativas. Porque lo que quema realmente al personal médico o a los radiólogos no es llegar a casa y decir, vaya día he tenido hoy de diagnósticos brillantes o no tan brillantes, pero vaya día he tenido de hacer informes. Hombre, eso cansa, pero no te llega a quemar. Lo que realmente quema es la tarea administrativa asociada al trabajo del radiólogo. Que si tienes que revisar volantes, que si tienes que protocolizar estudios, que si tienes, o sea, una serie de tareas que te van quemando poco a poco, te van quemando, y son carne de cañón para inteligencia artificial muchas veces. Pues son tareas repetitivas, mínimas, que se pueden automatizar fácilmente. Entrando en el ejemplo de la validación automática de estudios, hicimos una simple herramienta que se hacía en función de la información clínica, paciente futbolista con crujido de rodilla y demás, nos pide una resonancia de rodilla, y muchos estaremos pensando, bueno, dolor en la rótula, crujido, crepitación, pues se podría beneficiar de un protocolo que llevase T2 mapping. Pues claro, de toda la lista de protocolos, que esto varía dependiendo del hospital, que tenemos para rodilla, tumor, ligamento, trauma, no sé qué, pues hay un protocolo específico de rodilla de cartílago. Pues se le ha enseñado al sistema que automáticamente te ofrezca como primer protocolo que te seleccione automáticamente el de cartílago. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace en función de sistemas de procesamiento natural de lenguaje, en lo cual hay una especie como de nube de palabras asociada a este protocolo de cartílago, pues condromalacia, condropatía, cartílago, lesión condral, que el sistema lo reconoce automáticamente y te dice, mira, lo que más se ajuste es esto. Igual que habrá otro protocolo de traumatismo, edema óseo, caída, fractura, que haga que... ¿vale? Eso son palabras que se entrenan a los sistemas y nos ayudan en nuestro día a día, porque a nosotros lo que nos gusta es informar, no informar y para no a tener que validar 100 o 200 estudios, porque si no, no se puede citar, no sé qué, no sé cuánto, que esto lleva 8 o 10 clics que tenemos que hacer. ¿Vale? Pues con esta herramienta de inteligencia artificial hemos conseguido ahorrar muchísimo tiempo en estas tareas administrativas, y ese tiempo que hemos ahorrado poder dedicarlo a poder informar más, poder informar mejor, con mayor tranquilidad, sin interrupciones. Otra cosa que se ha comentado es los temas legales asociados a la inteligencia artificial. A mí me gusta hablarlo de una nueva legalidad por diferentes motivos que tendrán que ver los coches con esto. Pues es verdad que han salido muchos, ya cada vez menos, pero al principio salían problemas con los coches estos automáticos, había un accidente, quién tenía la culpa, el conductor, el fabricante, el peatón que pasaba por allí y demás. Y por suerte la Comisión Europea pues, ha creado ese acta de inteligencia artificial, que ya se habló hace poco sobre esto, en la cual se especifica, se regula todos los riesgos. Os remito a este artículo
muy bueno del doctor Morales, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial va creciendo por momentos. Y estas regulatorias y esto demás tienen que ser también muy flexibles y muy dinámicas, porque cuando salió esto casi estaba la inteligencia artificial generativa explotando y lo mismo esto se tiene que actualizar cada año, cada 2 años. Tiene que ser una ley viva, una ley dinámica. Porque claro, los errores en radiología siempre cuentan más, lógicamente, que los aciertos y entiendo que haya radiólogos que piensen, que sean reticentes sobre las máquinas, porque digo, bueno, yo bastantes problemas tengo yo como para equivocarme ahora por culpa de una máquina, una herramienta de inteligencia artificial, ¿vale? De los errores asociados al uso de esas nuevas tecnologías. Pero claro, yo creo que en este punto hay que hacer un poco de autocrítica y decir, mira, que los errores en radiología existen desde el principio, están súper reconocidos, súper controlados, súper estudiados los tipos de errores de percepción, de satisfacción de la búsqueda y demás, como para decir ahora, no, es que yo, la excusa es que voy a cometer un error. Yo antes no cometía errores. Eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Y volviendo al tema del coche, pongo el ejemplo siempre de los intermitentes. Los intermitentes se introdujeron hace 100 años para mejorar la conducción. Y hace 100 años, igual que ahora hay conductores que dicen, yo es que no lo necesito, yo no necesito ayudas porque yo soy muy bueno, yo conduzco muy bien. Sí, esto me parece perfecto. Pero han demostrado los intermitentes que ha bajado la siniestralidad asociada a los accidentes de tráfico, además por el uso de los intermitentes. Y no solo eso, sino que ya está regulado por ley en el Código Civil, en el Código de Circulación de que hay que usar intermitentes, ¿vale? Para circular y demás. Pues algo parecido puede pasar con la inteligencia artificial. Tenemos hoy en día herramientas de inteligencia artificial que están demostrando un aumento, 5 o 10% de la sensibilidad con respecto a los radiólogos. Entonces, claro, el reto o lo que nos planteamos ahora es ¿qué pasaría si no usamos inteligencia artificial? O sea, no es tener problemas legales por usar inteligencia artificial y que se equivoque, no, no. Tener problemas legales por no usarla. Lógicamente, no usarla cuando esté disponible en nuestro centro. Si no está disponible, no podemos pintarla. Pero claro, si yo tengo en mi centro disponible una herramienta que me está demostrado que detecta un 10% más fractura que el humano, si yo no la uso, estaré incurriendo en un conflicto, en un tema legal. Es otro reto que hay que planteárselo para el futuro próximo, de saber exactamente hasta qué punto no usar esa asistencia de inteligencia artificial, pues podemos incurrir en problemas o no. Y ya para acabar, el reto quizá más actual que se me ha planteado es el reto del agua, que me gusta llamarlo. ¿Por qué? Pues con todo el tema este que muchos habréis visto en el último mes de la moda o del trend viral este que ha habido de hacer imágenes estilo anime, estilo Gilby, usando ChatGPT, o incluso llamo una especie de muñequito de acción personalizado. La verdad es que ha hecho pensar acerca de los recursos que necesitan los sistemas de inteligencia artificial, los procesadores, los GPU, para funcionar y sobre todo estos sistemas de inteligencia artificial de alto nivel de demanda como son la inteligencia artificial generativa. De hecho, el propio San Alman, que es uno de los dueños de todo esto, estaba encantado, pero lanzó un tuit diciendo, mira, que es que nuestros servidores se están derritiendo literalmente. Así que, por favor, cortaros un poco, jiji, jaja. Bueno, esto también lo decía un poco de lágrima de cocodrilo porque con el temita este de las imágenes, en 5 días han hecho lo que no han hecho casi en un año, de nuevas suscripciones, de nuevos socios de estos, de ganar más dinero, con lo cual también es un poco las dos caras de la moneda. Pero es verdad que los sistemas de inteligencia artificial y estos, como digo, estos más avanzados, necesitan una cantidad de agua tremendísima para refrigerar sus ordenadores, para refrigerar sus sistemas operativos, para que no se quemen de la gran cantidad de información que están manejando. Dicen eso que por cada 100 palabras ChatGPT son medio litro de agua y estas imágenes de anime japonés, esto como se diga, necesitan algunos artículos que entre 1 litro y 5 litros de agua, o sea, una auténtica barbaridad. O sea, y aquí ya vamos entroncando con el tema de la radiología. Hace poco también se habló del tema de la radiología verde, de que efectivamente que tenemos que tener cuidado y tenemos que poner medidas a los radiólogos, pero claro, es que estamos hablando ya de temas bastante importantes, porque no es solo ya generar una imagen y con todos los problemas de derechos de autor y demás que puede ocasionar, sino que es que en radiología
y sobre todo a la dirección que está tomando la radiología, hacia una radiología, perdón, la inteligencia artificial, a una inteligencia artificial multimodal, la cantidad de imágenes que se puede generar por estudio puede ser tremenda, porque todos sabemos que los radiólogos manejamos entre pues, 300 o 3000 imágenes por estudio, sobre todo estudio de talla y resonancia magnética. Así que imaginaros la cantidad de recursos que haría falta si empezamos a meter en la ecuación de ChatGPT una generación ya masiva de imágenes a este nivel. Es verdad que ahora las imágenes que se generan son bastante malas. Todo el mundo ha hecho la prueba de hacer un tórax y te sale con 2 corazones, con 4 aurículas o con cosas así. Pero el día que se mejore, tenemos que plantearnos este reto, es decir, queremos usar ChatGPT para generar imágenes, la cosa se va a complicar muchísimo porque desde el punto de vista de la sostenibilidad ya no estamos hablando de unos recursos, de unos combustibles fósiles que están bajo mínimo, ¿vale? Que precisamente los animalitos que dieron resultado a estos combustibles fósiles, ellos no pudieron prevenir, ni evitar su extinción. Ya entrando un poco en demagogia barata, pero es que el recurso que nos queda a nosotros ahora, que es el agua, que es lo más valioso seguramente que queda ahora mismo, pues habría que pensar si este tipo de herramientas de inteligencia artificial desperdician o regular este tipo de uso de herramientas de inteligencia artificial para intentar evitar el mínimo desperdicio de agua posible. Esto es como yo animo, entre comillas, a la gente, la próxima vez que abra una sesión de ChatGPT, abra el grifo de la bañera y le dé al agua. Y cuando termine la sesión vea lo que ha gastado de agua. Porque es que aquí ya directamente no hay más sordo que el que no quiere oír. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado en todo este tipo de temas, ya hablando desde un punto de vista medioambiental, porque realmente vamos a culparle de esto porque estamos llegando a un punto, siguiendo la analogía de los temas de inteligencia artificial, que estamos haciendo un overfitting, o sea, un sobreajuste de que queremos probar todo con inteligencia, todo lo que hacen los radiólogos, queremos ver si la inteligencia artificial es capaz de hacerlo. Estamos ya llegando a ese nivel de absurdo y ya no solo probarlo con herramientas más o menos básicas, no, vamos a probarlo con ChatGPT. El examen MIR con ChatGPT, el American Board de no sé qué con ChatGPT. Lo que hace o sea, queremos probar absolutamente todo con las herramientas quizá que más consuman de agua de todo esto, porque tenemos que recordar que existen herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo las herramientas basadas en reglas o incluso ajustes básicos de informáticos. Es que sistemas muy básicos de decisión por parte de basada tanto en el lenguaje como en imagen, que no hace falta recurrir a ChatGPT o a otra herramienta más cara, más costosa desde el punto de vista medioambiental. Hay herramientas que pueden hacer el mismo trabajo que ChatGPT con muchísimo menos recursos, también basadas en inteligencia artificial. ¿Vale? Pero es que a veces da la sensación eso, que estamos matando moscas a cañonazo y que podríamos hacer cosas de una manera mucho más sencilla y mucho más sostenible. Así que para finalizar, y siguiendo todas estas analogías y fábulas que he ido contando, yo creo que resumirlo, el reto es conseguir una inteligencia artificial útil para lo que nosotros necesitamos en nuestro entorno, no para lo que fuera piensan que podemos necesitar, que sea sostenible, como acabo de decir, desde el punto de vista medioambiental, y de calidad, con unos datos etiquetados de calidad y ajustada a la legalidad. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Teo, por esta excelente revisión de los retos fundamentales en que nos enfrentamos en radiología y en la vida real, de hecho, con este cambio de paradigma, ¿no?, que supone la inteligencia artificial. Animo ya a los panelistas que se conecten, enciendan la luz, ahí la cámara, y nos den luz también un poco sobre qué les ha parecido la presentación y cómo podemos enfocar estos retos. Antes de ir a las preguntas, que hay varias preguntas, quisiera hacer un turno de palabra entre los expertos. ¿Quién se anima primero? José. ¿Tienes el micro apagado? Bueno, sí, vale. Nada, yo creo que ha sido una excelente charla, Teodoro. La verdad es que has hecho un repaso absoluto de las aplicaciones que tenemos ahora en nuestro entorno para la inteligencia artificial. De todas maneras, a mí lo que
Hace poco, bueno, venían nuevos residentes a preguntar a ver por la especialidad y todo esto, y es curioso porque todos hacían la misma pregunta y tal. Y bueno, yo he oído que a mí me gustaba radiología y tal, pero sin embargo, todo el mundo dice que la inteligencia artificial prácticamente va a acabar con la especialidad como estamos. Yo la verdad es que me hace mucha gracia porque es algo que está en el aire. Es mi experiencia, sin embargo, y ya te digo que nosotros hemos estado implicados en algunos proyectos de inteligencia artificial, es que igual estamos en la época de las expectativas sobrevaloradas. Yo creo que la inteligencia artificial en estos momentos ha demostrado, como tú mismo has dicho, un excelente comportamiento en el manejo en el manejo de lo que es los flujos de trabajo y demás. La mejora de la imagen radiológica está clara que las últimas, los equipos recientes, sobre todo en resonancia y en TAC, han mejorado espectacularmente su imagen con la inteligencia artificial. Pero a nivel nuestro, lo que tenemos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, son una serie de productos que prácticamente nos ofrecen o nos proponen digamos, la sustitución en buena parte, y de hecho se lo están vendiendo así a muchos gestores de muchos de los radiólogos, sobre todo en principio en algunas exploraciones que son las más fáciles o las que más solucionan. Estamos hablando de la radiología simple, de la mamografía fundamentalmente, en la cual tenemos los productos. Mi pregunta, tú has hablado también de la importancia de etiquetar datos. Etiquetar datos es una cosa que en el entorno nuestro es una cosa que es imposible. Realmente, cuando hablamos de etiquetar datos, hablamos de etiquetar datos para una empresa que está desarrollando un producto. Es decir, que son datasets en los cuales, porque todas las aplicaciones en las que trabajamos se han establecido sobre datasets concretos. La mayor parte de ellos, muchos son de dominio público, otros no, pero son datasets concretos. Yo la pregunta que te hago, ¿cómo ves tú esto en estos momentos, en un estado en el cual las aplicaciones que estamos utilizando no tienen feedback porque no lo pueden tener, además por razones legales en muchos casos? Realmente, ¿son aplicaciones cerradas, son aplicaciones que van a mejorar? ¿Cuál es la expectativa en los próximos años de todas estas aplicaciones, quizá igual en neuroradiología, que es lo que tú utilizas tú? Las aplicaciones son distintas, que son igual más enfocadas a tareas concretas, pero ¿cómo ves tú la posibilidad, la preocupación que tienen los radiólogos, los residentes, de que su trabajo sea sustituido en los próximos años? Bueno, gracias, José. No, la verdad es que el tema del etiquetado, como bien dices, es que es insostenible porque es que no hay ni radiólogos para hacer las labores asistenciales del día a día como para estar parados haciendo etiquetado de datos para, como dices tú, para terceros y para otra empresa. Y la verdad es que, vamos, yo a los residentes le diría que estuviesen tranquilos porque, vamos, trabajo hay de sobra y cada vez va a haber más trabajo de radiología general, radiología no relacionada con la inteligencia artificial. Lo ponía antes en ejemplo que todo lo que se genera, se van a hacer más estudios, gente va a tener más acceso a programas de screening y demás por las bajas dosis y demás, con lo cual va a haber más estudios para informar que eso no hay ningún problema. En cuanto a la etiqueta de datos, siguiendo con eso, es verdad que existe un problema, un conflicto bastante importante con las bases de datos que se usan. Hay muchas que se están usando y reutilizando y esas bases de datos tienen sesgo. Por ejemplo, los famosos algoritmos de la edad ósea. Esos algoritmos, la mitad están entrenados con el famoso Atlas de Greulich y Pyle de los años 60, que sabemos todo el seco que tiene eso, y a las casas comerciales efectivamente es que les da exactamente igual porque saben que ese libro está etiquetado entre comillas y lo usan para entrenar esos algoritmos, lógicamente con pacientes reales y demás, pero se está retroalimentando ese sesgo. Y hay otros que dicen, no, bueno, hemos usado una base de datos hace poco en la RSNA, en 2017, se usó una, pero que era de Stanford. Y volvemos a lo mismo, de niños de Norteamérica con 60 años de diferencia, pero volvemos a lo mismo. Entonces, claro, son bases de datos que no son representativas ni muchísimo menos. Entonces, claro, todo eso nos tiene que preocupar porque realmente el sesgo en esa base de datos existe, pero entre comillas, claro, nos tiene que tranquilizar porque sabemos que con ese tipo de entrenamiento de herramientas, pues dan para, no estoy hablando de un 80 o 90%, dan para un 60%, y muchas herramientas que existen hoy en día de inteligencia artificial se usan casi como filtros. Pero no como filtros fiables, sino de filtros de eso, pues, bueno, pues vamos a ver si detecta fractura en urgencia y ya pues me quita al menos el 60% y ya si hay dudas, vamos viendo más. O sea, ya se está minimizando, porque como dices tú, ya la parte del hype está con el procesamiento del lenguaje y con modelos generativos, pero ya la parte del valle de la desesperación está ya llegando
con la inteligencia artificial de diagnóstico basada en imagen pura y dura, que efectivamente estamos llegando a un punto de realidad, decimos, mira, esta herramienta prometía mucho, pero en el día a día no es para tanto. Entonces, claro, eso está frenando mucho esa implementación de herramientas de inteligencia artificial, que está bajando también muchísimo la producción, por decirlo de alguna forma, la venta de ese tipo de herramientas en detrimento de la otra, porque se han dado cuenta los propios que de cada 10 sale buena uno. Las demás, pues, están cayendo por su propio peso. Bueno, pero en fracturas, por ejemplo, que lo has dicho tú, muy bien, no pasa nada con un Sí, exceso de, o sea, con un falso positivo, porque a fin de cuentas que se arriesga el paciente a tener una férula que no va a ninguna parte durante unos días, pero si detectas más fracturas, pues puede resolver un problema serio. Pero cuando hablamos de una patología maligna, y estoy hablando, por ejemplo, del screening de cáncer de mama, un falso positivo tiene su importancia, pero un falso negativo la leche. claro, Entonces, claro, efectivamente. las aplicaciones varían y dependen del entorno, del contexto, no lo sé. Muy, muy importante y relevante el tema. Pepe, ¿ibas a comentar alguna cosa? Sí, ¿no? Y un poco, lógicamente, estoy de acuerdo con la inmensa mayor parte de las cosas que ha comentado Teo y yo creo que, hombre, saber también su opinión acerca de que hay cosas que ya de manera contrastada ayudan y fundamentalmente son todas aquellas derivadas de procesos administrativos y de tareas tediosas y repetitivas que realmente ahora también nos quitan tiempo, ¿no? Yo creo que eso ha hablado de él y yo quiero destacar que realmente eso sí que ya es una situación muy significativa y que se puede poner en marcha para precisamente tener tiempo para otras tareas interpretativas. Y luego también, no sé, yo quiero pedirle su opinión acerca de que, claro, hemos visto que el proceso radiológico es muy amplio y la inteligencia artificial está en todos y cada uno de esos pasos del proceso. Lo que pasa es que probablemente la velocidad de adopción no pueda ser la misma, pues porque se ha comentado por temas legales, por temas realmente de ver cuál es la utilidad real de estos sistemas comparados con cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que quería comentar también, yo ver la opinión de Teo es eso, cuál sería un poco esta escala de aplicación de la inteligencia artificial dentro de todo este proceso. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que tienes razón porque en proporción de la utilidad que puede ser para los radiólogos y para todo el personal de un departamento de radiología, herramientas que ayudan con tareas administrativas, tiene un valor incalculable, pero hoy en día el desarrollo de ese tipo de herramientas casi es más local. O sea, pocos casas comerciales van a venir y más allá de de herramientas estas de priorizar estudios, pero claro, ya están mezcladas con que efectivamente te analizan la imagen, detectan que hay una hemorragia, te lo ponen como prioritario para informar. Otro tipo de herramienta administrativa no es habitual que las grandes casas comerciales, que los grandes vendedores se preocupen de ello, y es una pena porque efectivamente es que si nos quitamos todo ese lastre administrativo, podríamos tener mucho más tiempo para eso. Son tareas propias, además, con lo cual yo pondría en primero de todo solucionar ese tipo de problemas, también preservando un poco la capacidad de los radiólogos de seguir haciendo nuestro trabajo y también desde la parte que nos concierne a los radiólogos, exigirle, entre comillas, o proponer o promulgar eso de cuando hablamos con esta gente que tiene esa capacidad, decir, no, mira, me parece muy bien, pero ¿no has pensado en una herramienta que me ayude a mí a esto, que realmente es donde tenemos el cuello de botella en mi departamento y no en diagnosticar infartos cerebrales? Pues, es que nosotros hemorragias las vemos bien, si es que no, nuestro problema no es que veamos o no veamos hemorragias, sino nuestro problema es que tenemos un cuello de botella en tareas administrativas, con lo cual ahí sí se podría hacer un poco más de presión por nuestra parte de cambiar un poco la balanza. Muy interesante, ¿no? Que a veces el interés o la necesidad desde el punto de vista radiológico es diferente del que tiene la industria en desarrollar Así es. ciertos productos. Claro, porque ¿no? sí que es cierto que precisamente en estos temas, yo desde luego del hospital, estamos con proyectos de investigación con universidades para precisamente, o con proyectos de fin de grado para solucionar problemas concretos. Quiero decir, ahora, por Así es. ejemplo, un problema que tenemos, imagino muchos hospitales, es decir, ¿qué estudios se hacen en qué máquina? No es lo mismo hacer una resonancia en una máquina de 3 teslas que en una de 1,5, que hacer un escáner en un TAC espectral, que hacer un escáner en un TAC
convencional, y esto hasta ahora pues lo hace o un administrativo o los tiene que revisar todos un médico, y hay muchos parámetros que se pueden automatizar y que ese tipo de circunstancias pues añadidos o sea, ahorran tiempo si se hacen de una manera automatizada y dejan al radiólogo que emplee su tiempo en otras cosas. Pero como bien dice Teo, esto no parece que interese mucho a las grandes corporaciones, que están más enfocadas en eso, en detectar a ver si la perfusión pulmonar o a ver si el nodulillo, ¿no? Muy bien. Hay varias preguntas en el chat. Una de las que creo que es interesante es el hecho de cómo podemos pasar de las pruebas piloto y no morir de las pruebas piloto a pasar a implementar y tener mantenimiento de estas herramientas, ¿no? Va todo tan rápido que parece que cuando se ha entrenado con una prueba piloto se ha hecho y eso ya no vale, y cómo podemos pasar de estar todo el día validando pruebas a pruebas pilotos o software a realmente utilizarlas, y cuál es el modelo de pagar este tipo de aplicaciones. ¿Qué pensáis, Teo? Y Carlos también, que no ha dicho nada, ¿cómo lo ves esto? Y la implementación. También hay una pregunta que también un poco, yo creo que también nos puedes dar tu respuesta, Carlos. ¿Es más fácil en el sistema público implantar este tipo de herramientas o en el sistema privado? Tú que lo conoces bien todo esto. Hombre, si quieres empiezo por la última. Sí. No sé cómo ser el privado, pero el público es muy difícil. Cuesta mucho precisamente por una de las preguntas que quería comentar a Teo, es la visión sobre la sostenibilidad. O sea, el coste de esto una solución cuando lo pones en marcha. Después, gran parte de estas soluciones, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, tienen una dependencia tecnológica enorme, ¿vale? Y nos digamos con unas compañías y con unas compañías las cuales digamos que son cada vez más, tienen más fuerza que los propios estados. La sostenibilidad de las soluciones de inteligencia artificial sí que es uno de los grandes retos que tenemos ahora, ¿eh? Y después lo otro que quería comentar, hay un tema también muy importante, y creo que lo ha dicho antes Teo, que es una frase que he apuntado aquí, que después del día a día la IA esta no es para tanto. Y eso nos deja que el gran reto de la inteligencia artificial es cómo lo pones, cómo se incorpora en el flujo de trabajo y realmente os aporta, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta también a Teo muy concreta, es, cuando has hablado de la formación, ¿cuál es la visión esta que ves de la formación? ¿Qué tipo de formación y destinada a quién? ¿No? Y después, sí, para llevar a cabo el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial en los servicios de radiología hace falta otros perfiles que ahora no tenéis. Muchas gracias, Carlos. Bueno, empezando primero por lo de la formación, como decía, y lógicamente aquí está José del Cura y José Alvillos, que saben de esto más que yo. El tema de querer meter una formación obligada, arreglada dentro de la residencia de radiología, es algo bastante controvertido, porque digo que 4 años se nos queda poco para todo lo que tenemos que aprender como radiólogos, como para encima de todo renunciar a parte de esa formación para los temas de inteligencia artificial. Imagínate, se le da un año más a la residencia de radiología y dice, ¿tú qué quieres hacer neurointervencionismo para intentar que haya un poquito más de neuroradiólogo intervencionista en España, o dedicarte un año a programar en Python? Aprender a programar en fin, para eso, como decía antes, hay unos ingenieros informáticos que pueden hacerlo perfectamente, y eso entronca con la otra cosa que me has preguntado de la industria y de la dependencia de la industria y demás. Una forma de ser más independiente o menos dependiente de la industria es incorporar en los servicios de radiología o en los departamentos de radiología gente especialista en el tema, como son ingenieros informáticos. Ingenieros informáticos que, hombre, quizás no tengan, o incluso ya hablando de recursos, no tengamos los recursos que puedan tener las grandes empresas de inteligencia artificial, pero para solucionar temas puntuales, como ha dicho Pepe, pues podemos solucionarlos con ese tema, con ese tándem de ingeniero y radiólogo. Y la verdad es que con eso se puede solucionar bastantes cosas. No se va a lograr unas grandes aplicaciones de inteligencia artificial de uso global, pero para generar uso concreto de cosas que necesitemos, sí es
si es necesario y si puede ser una solución intermedia. Con respecto a lo de la integración en la pública y la privada, estoy totalmente de acuerdo. En la pública tiene la pinta de que sea bastante más complicado, como hablamos el otro día de la interoperabilidad. Lógicamente, cambiar algo a una escala de un sistema sanitario es mucho más difícil que implementar algo muchas veces de manera local en una empresa privada, en la cual tiene acceso directo sobre todos los sistemas de RIS, PACS y demás. Eso puede ser un poquito más accesible, pero bueno, que sea accesible no quiere decir que también sea fácil y se pueda hacer de una manera inmediata. Ujú. Muy bien, en la línea esta que comentaba ahora Carlos, también Paco Cendra ha puesto una pregunta en el chat sobre qué medidas propondrías para iniciar esta educación general básica que has propuesto como Hombre, primer hablando de eso, de que no que se tiene que ver si se usa en la residencia de radiología o demás, o incluso antes de la propia residencia de radiología, las facultades de medicina, sé que Paco Sendra lo sabe perfectamente bien, una asignatura de inteligencia artificial, pero no una asignatura con ínfula, con pretensiones de que el estudiante de medicina sepa programar en Python, como digo antes, o una cosa de esa, sino de conceptos básicos, de lo que es Machine Learning, de lo que es Deep Learning, de lo que es un dato, de los sesgos que puede haber en inteligencia artificial, de la inteligencia artificial generativa, de las ventajas, inconvenientes, debilidades, algo así, para que al menos la gente tenga una opinión propia formada y no sean víctimas o pasto de las redes sociales, del amarillismo sensacionalista que estamos rodeados de mañana vamos todos al paro por culpa de que ha salido una noticia en Twitter. O sea, que es que Sí, tener, la entonces, gente tenga una educación de saber lo que, igual que tenemos educación en cardiología, en neurología o en pediatría, tener una educación de eso. ujú. Muy bien, hay otra pregunta, también comentario de Ana Capalastegui, que nos pone que hay dudas razonables respecto a la confidencialidad de los datos subidos a ChatGPT o cualquier otra plataforma. En algunas organizaciones sanitarias están bloqueando este acceso y sustituyéndolo por el chat empresarial tipo Copilot. ¿Qué opinas de esto, Teo? No me lo creo, no es que haya dudas razonables, hay dudas imperiales. Totalmente de acuerdo. El hecho de copiar un informe, por mucho que esté anonimizado y que no sé cuánto, pero lo copie y lo pegue en ChatGPT, en el cual describe un nódulo de tanto por tanto por tanto, que es que casi puede ser patonomónico de ese paciente o descriptivo de ese paciente, es un peligro y una cosa que tenemos que tener en cuenta y es una de las limitaciones que he puesto. Por eso decía que hay otras herramientas que no son tipo web, tipo ChatGPT, herramientas de procesamiento natural del lenguaje, que son cerradas, que son de uso local, en los cuales es mucho más seguro volcar esos datos y hacer esas pruebas y hacer esas herramientas. Es verdad que muchas no tienen la versión chat, es lo que decía al principio. GPT es una cosa y ChatGPT es otra. Entonces, claro, en el momento que entras por el aro del chatbot, se te expone a que tus datos sean públicos y eso es una cosa, eso es un melón muy importante que hay que definir en el futuro y vamos, toda esta gente que ha subido fotos, para lo de los, pues ya sabes, ChatGPT ya tiene su foto con su cuenta. O sea, Ujú. y con su usuario. Por eso digo que la confidencialidad de datos, es verdad que hoy en día aceptamos todas las cookies y todas las cosas, me parece perfecto para una foto de un dibujito, pero para temas sanitarios por ahí no podemos pasar. O se tiene que Ujú. regular muchísimo mejor que de lo que está regulado Ujú. ahora mismo. Hay que ir con mucho cuidado con todo lo que se sube al chat. Ujú. Para acabar, ya estamos ya fuera de tiempo, pero relacionado con esta última pregunta, también Salva nos había puesto una pregunta de cómo aconsejar manejar la solicitud a los comités de ética para el desarrollo y validación de este tipo de algoritmos de inteligencia artificial. Esto también es un tema complicado porque, como has comentado, ¿no? Uno de los retos es la legislación y cómo podemos proteger también la confidencialidad de los datos y cómo aconsejas abordar estas solicitudes a los comités de ética. Hombre, os digo que es un tema muy sensible, hay que ir con pies de plomo y no dar ningún paso en falso desde estos son los datos que vamos a usar. Estos datos están anonimizados pero encriptados a un nivel máximo. El beneficio para pacientes o para el servicio de radiodiagnóstico o para más va a ser este u otro. Y quizá la cosa, estamos hablando más importante, este es el sistema de inteligencia artificial que voy a usar o este es el modelo de inteligencia artificial que voy a usar y este modelo ahora mismo es open source, cerrado, abierto, público, no público y demás, porque eso va a ser determinante
para que un comité de ética diga, mira, vamos para adelante o no, porque claro, es que eso es fundamental, explicar el sistema que va a usar, porque hay algunos que tienen algunas lagunas bastante importantes. Muy bien, perfecto. Estamos ya fuera de tiempo. No sé si queréis añadir algo más, Pepe, Carlos, José. No, pues sin más. Sí, Pepe, ibas a decir. Bueno, dar las gracias a Teo por el análisis que ha hecho y yo creo que ha sido también muy esclarecedor. Muy interesante, de verdad, es que es una sesión en que ha puesto sobre la mesa unos retos a los que nos enfrentamos de sostenibilidad, de etiquetaje de las imágenes, de implementación, de legislación, de confidencialidad, etcétera, etcétera. Son retos que hay que ir abordando y sobre todo afrontar con el primer reto, que quizás es el más importante, el de la educación o formación en este tipo, en uso de estas herramientas, ¿no? Ha sido un placer esta sesión. Doy por finalizada la sesión en nombre de Salva, que ha tenido que salir de la sesión. Y nada, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias a los panelistas. Enhorabuena, Teo, por la excelente presentación y nos vemos de nuevo en la sesión de mañana en la plataforma. Que paséis todos un gran día. Que vaya bien. Chao. Chao. Hasta luego.